Listo. Bueno, y voy a compartir. Bueno, muchachos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, entonces, brindarles la bienvenida a este curso de cálculo integral. En este caso, pues, esta es nuestra primera CIPA y quiero ahondar en dos ejercicios particulares o en dos conceptos o en dos temáticas particulares que están relacionadas, pues, con la parte de la guía, ¿no? De lo que nos preguntan en esa guía. Entonces, primero que todo, pues algunas cuestiones para tener en cuenta a la hora de hacer las integrales. Entonces, por ejemplo, añadirle aquí otra diapositiva. Por ejemplo, ustedes ya pasaron por el curso de cálculo diferencial, ¿no? ¿Y qué era una de las cosas que más se miraba allí? ¿Qué me dicen? ¿O qué se veía allí en ese curso? En ese curso de cálculo diferencial, algunas temáticas. Entonces yo me acuerdo que... Profe, creo que funciones, más que todo funciones continuas de derivadas. Ajá, sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que se hablaba de límite, se hablaba de derivadas, por ejemplo, ¿sí? De pronto se veía la parte de funciones, ¿no? Que es un concepto también bastante importante en este caso del cálculo diferencial, ¿no? Y que me va a servir para el cálculo integral, inclusive, ¿no? Pero en algunas partes, inclusive funciones, lo ven en matemáticas fundamentales, ¿no? Bueno, y aquí pues hay una temática o un concepto que en este caso es la derivada, ¿no? Como lo hemos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, yo sabía que la derivada de x al cuadrado, por ejemplo, ¿a qué es igual? La derivada de x al cuadrado, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice? Tutor, 2x. Ajá, entonces sería igual a 2x. Ajá, exactamente. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar la derivada con respecto a x de x al cuadrado más uno? ¿Es igual a qué? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más uno? ¿A qué sería igual? Profe, no A sé si dos es x, ¿no? 2x, sí. A dos Yo x, entiendo porque 2x. recuerden pues que en este caso la derivada de una constante pues es cero. ¿Qué pasa si yo digo que la derivada con respecto a x o quiero encontrar la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 5? Pues va a ser igual a 2x, ¿sí? Entonces, en este caso, miren que cuando yo le sumo una constante, le sumo o le resto una constante, la derivada siempre va a ser la misma, ¿sí? En este caso estamos viendo y observando esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo preguntarme cuál es la integral de 2x por dx. Pues va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado más una constante.
¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada de x al cuadrado más una constante, ¿a qué va a ser igual? Pues a 2x, ¿sí? Y ahí vemos que pues hay una relación inversa o una relación entre lo que es la derivada y la integral, ¿sí? Entonces, en ese caso, esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes lo utilizan o lo han utilizado comúnmente. Por ejemplo, la raíz y la potenciación o las potencias. También tiene una relación como inversa, ¿no? Entonces, como una relación inversa entre la derivada y la integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la integral de 2x por dx es igual a x al cuadrado más una constante. Esto que nos está dando aquí se llama integral indefinida o es un ejemplo de una integral indefinida. ¿Por qué es indefinida? Porque en cierta manera, pues, si ustedes vieron en la guía, hay algunas integrales había que escribirla como que iba de 2 a 3, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Se le colocaba aquí en el símbolo. Entonces, en este caso, tenemos una integral indefinida y esto traduce a que este resultado viene a ser una familia de curvas, ¿sí? Curvas como por ejemplo estas, x al cuadrado más uno, x al cuadrado menos 5, x al cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, para ese caso particular, todas van a ser parábolas, ¿no? Y en ese caso, desplazadas unos ciertos lugares, por ejemplo, un lugar hacia arriba, 5 lugares hacia abajo, ¿no? Entonces, eso es una familia de curvas. Y cuando tengo una integral indefinida, pues lo importante siempre es colocar esta constante de integración, ¿sí? Entonces, siempre en la integral indefinida coloco esa constante de integración por lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Listo. Digamos que también en el caso de la integral hay unas propiedades. Entonces, hay una propiedad de linealidad y hay una propiedad de un factor constante. Digamos que son las más conocidas y las que más se utilizan. Pues, ¿eso traduce en qué? Por ejemplo, si yo tengo una integral de f de x más o menos g de x por dx es igual a la integral de f de x por dx más la integral de g de x por dx, ¿sí? Es como quien dice, la integral de una suma es igual a la suma de las integrales. Como quien dice, de manera práctica, pues yo puedo partir la integral, siempre y cuando yo tenga una suma o una resta. Si tengo una multiplicación o una división, yo ya no puedo hacer eso, ¿sí? Solamente aplica para suma y resta. O en su defecto, entonces también podríamos tener, por ejemplo, la integral de k por f de x, donde k es una constante, y esto va a ser igual a k por la integral de f de x por dx. Como quien dice por ahí, si k es una constante, ¿y qué es una constante? Pues un número. Esa k la puedo sacar afuera de la integral, ¿sí? La puedo sacar afuera de esa integral. Entonces, esas son las dos propiedades más importantes de la integral. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? ¿Hasta allí alguna pregunta con relación a eso? Bueno, entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la integral de 2x por dx, y aquí viene una cuestión bastante importante. Este x se llama diferencial, ¿sí? Eso tiene un nombre, diferencial, y diferencial en x. Y esto que está dentro aquí
se llama integrando. Se llama el integrando. Entonces, si ustedes me escuchan hablar del integrando, pues ya saben qué es. Se trata de esta función que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Y el diferencial en X es muy importante siempre colocarlo cuando yo hago mi integral. ¿Sí? Porque ahí estoy diciendo es con relación a qué variable yo voy a integrar. En este caso, con relación a qué variable vamos a integrar. Pues a X, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante. Porque ¿qué pasa? Si yo le escribo así, con respecto a qué variable voy a integrar, o con respecto a qué variable yo estoy diciendo que voy a integrar, Con Y. con Y, exactamente. O sea que si voy a integrar con relación a Y, pues esto que está aquí, el integrando, pues se vuelve constante. ¿Sí? Se vuelve una constante. Y eso ya se llama otra cosa, eso se llama una integral ya parcial. ¿Sí? Una integral parcial. Bueno, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya ustedes han ido mirando algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, seguimos trabajando con esta integral de 2x por dx. Si aplicamos aquí esta propiedad que yo les mencioné acá, la de sacar la constante, pues yo podría hacer eso, ¿no? Sería 2 por la integral de x por dx. Y aquí viene una propiedad o una regla, digámoslo así, de la integral que me dice que la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1, siempre y cuando n sea distinto de menos 1. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la integral de una potencia. De una potencia, ¿no? O sea que ese n puede ser 3, ese n puede ser 4, puede ser menos 5, puede ser un medio, que por ahí también lo han colocado, por ejemplo, el caso de las raíces, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, la raíz de x, pues es lo mismo que x a la un medio, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, dentro de todo ese tipo de casos, pues yo puedo aplicar esa regla de la potencia. Como quien dice, yo le sumo 1 a la potencia y le divido sobre n más 1 en ese caso. Y eso es muy importante, ¿no? Que n sea distinto de menos 1. Porque ¿qué pasa si tenemos que n es igual a menos 1? ¿Qué pasa? Que esto pues se puede escribir así, ¿no? Integral de 1 sobre x por dx. Y para este caso particular, la integral de 1 sobre x por dx es logaritmo natural de x. Y aquí de una vez les digo, bueno, más c, ¿no? Más la constante de integración. De una vez les digo, esto es una L, esto es una N. Es logaritmo natural, ¿sí? Porque muchas veces se escriben como una I o una I mayúscula. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio que estamos haciendo? Entonces, lo llevamos aquí, ¿no? 2 por la integral de x por dx. ¿Y cuál es la potencia aquí? 1. ¿Cómo? 1. 1. Ajá, exactamente. Es decir, que esto va a ser, aplicando la regla de la potencia, va a ser de lo siguiente. 2 ¿por qué? Por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, más la constante de integración. Y esto es igual a 2 por x a la 2 sobre 2 más la constante. Y me va a quedar entonces, que eso lo puedo cancelar, y me quedaría x al cuadrado más c, que fue lo que hicimos desde un principio de esta clase. ¿Sí? Allí lo que hice fue aplicar esa regla de la potencia. Y una cosa importante, cuando yo integro, pues no sigo con el símbolo de integral, ¿sí?
Si se trata de una integral indefinida, como yo les hablé hace un momento, pues tengo que acordarme siempre de colocarle la constante de integración. ¿Listo? Porque a veces lo colocan así, o a veces inclusive lo he visto por allí, que cuando hacen una integral indefinida siguen utilizando el símbolo de la integral. Entonces, allí algunos tips, pues para poder escribir un poco mejor. Bueno, ¿hasta allí alguna pregunta? Entonces, ¿qué pasará con esta integral? ¿Sí? Esa es una integral indefinida. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente ya sabemos pues que este es el diferencial, que este es el integrando, ¿sí? Y pues yo necesito, digámoslo así, una reescritura del integrando, ¿sí? Una reescritura de ese integrando. Porque, como yo les decía, en la integral solamente puedo aplicar linealidad o ese factor constante, ¿sí? Como propiedad. No me dice nada ni de la división, ni de la multiplicación, nada de eso. Yo no me puedo inventar que la integral de una división, por ejemplo, es la integral de A sobre la integral de B, ¿no? O algo así, ¿no? Esto no está bien. Entonces, para eso yo necesito reescribir el integrando de tal forma que yo pueda aplicar algunas propiedades o algunas integrales inmediatas que se llaman así. Esta de la potencia, la que vimos hace un momento, es una integral inmediata. ¿Listo? Y aquí hay otra también inmediata que es la de 1 sobre x de x, que es la del logaritmo de x. Entonces, pues como necesitamos reescribir el integrando entonces va a ser de la forma que, pues 3 por x al cuadrado más x al cuadrado sobre la raíz de x. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos reescribir? ¿Quién me dice? Simplificar la raíz de X. Simplificar. ¿Y cómo simplifico raíz de x? El ejemplo que nos dio inicial, que era X un medio. Ajá, entonces esa es una reescritura, no una simplificación, sino una reescritura de raíz de x. Es lo mismo raíz de x que x a la un medio. Lo que necesitamos aquí es una reescritura que muy seguramente va a ser una simplificación, ¿no? Entonces aquí tenemos un binomio, ¿sí? Tenemos dos términos que están elevados al cuadrado. Yo puedo hacer una expansión, ¿no? Entonces va a ser 3 por el primero x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Sobre, de una vez escribámoslo como x a la 1 medio. Y esto me va a quedar, ¿qué? 3 por x a la 4 más 2x a la 3 más x al cuadrado. Sobre x a la 1 medio. ¿Sí? Hasta ahí todos. ¿Sí? Y ahí entonces, ¿qué podemos hacer? Sumar Pues términos, dime. sumar términos o restar, dividir o cancelar, digamos, la X de abajo, no sé. Sí, entonces tengo tres términos en el numerador, aquí, y hay un denominador que es común, que en este caso es x a la 1 medio. Entonces yo puedo hacer una reescritura de qué? De la forma x a la 4 sobre x a la 1 medio
más 2 por x a la 3 sobre x a la medio más x al cuadrado sobre x a la medio. ¿Sí? Y ahí tengo, digámoslo así, son propiedades de potencias, ¿no? O de exponentes en este caso, que en algunos momentos pues ya lo han visto. Entonces, si tengo la misma base, pues lo que hago es sumar o restar exponentes. ¿Resta? Se restan los exponentes. Ajá. Entonces, queda la misma base, pero el exponente va a ser la resta de ¿qué? De 4 menos un medio, que en ese caso me da 7 medios. ¿Sí? En el segundo caso me da, entonces sería 2 factor de x y aquí resto los exponentes. 3 menos un medio, ¿no? 3 menos un medio. Aquí me da entonces 5 medios. 5 medios más. Y aquí me quedaría entonces x factor de, perdón, 2 perdón, x a la 2 menos un medio, ¿no? Que en este caso sería 3 medios. Entonces, ahí yo ya tengo una reescritura de este integrando como yo les comentaba. Entonces, va a ser lo mismo que ¿qué? Que 3 por x a la 7 medios más 2 por x a la 5 medios más x a la 3 medios por el diferencial de x. Esto siempre lo tengo que colocar. ¿Sí? Esa es una reescritura, ¿no? De lo que está arriba o de lo que nos dieron en un principio. Miren que cuando vean la parte de técnicas de integración, prácticamente son reescrituras del integrando. Bueno, ¿y ahí qué podemos hacer? Entonces, tengo un factor constante, en este caso 3. Ese 3 lo puedo sacar afuera de la integral, ¿sí? ¿Y qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer aquí? Ya podríamos sumar eh, las X, podemos sumar las X. Sumar las x. ¿Sí será posible que podemos sumar las x? O escoger cada una, o sea, dividir 3 con x7 a la 2 también con 2x, o Ujú. sea, 3 ir así separando. Entonces, allí podemos separar lo que yo les decía, ¿no? Acá en la propiedad de linealidad, ¿no? Como quien dice, la suma de las integrales, o la integral de una suma, perdón, es la suma de las integrales, ¿no? Entonces acá podemos hacer eso. Entonces lo voy a escribir por aquí. 3 integral de, aquí tenemos x a la 7 medios, x a la 7 medios, más, aquí tenemos 2 por x a la 5 medios, 2 por x a la 5 medios, más x a la 3 medios, ¿no? X a la 3 medios y todo esto por dx, ¿no? Listo, si aplicamos esa propiedad de linealidad, entonces esto va a ser igual a ¿qué? A 3. Este 3, como yo lo estoy escribiendo aquí, afecta a toda la integral, ¿sí? Entonces tengo que acordarme que el 3 va a afectar a todo ese resultado. Entonces va a ser la integral de x a la 7 medios por dx más integral de 2 por x a la 5 medios por dx más integral de x a la 3 medios por dx. ¿Sí? Entonces la integral de una suma y la suma de las integrales. La propiedad de linealidad. Ahora tengo potencias. Tengo potencias. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Según lo que les mencionaba acá. La integral de una potencia. Pues a la potencia le sumo 1, lo divido entre la potencia más 1. Sí, eso es lo que dice allí.
Entonces, en el primer caso, ¿cómo me va a quedar? 3 factor de x a la 7 medios más 1 sobre 7 medios más 1. ¿Sí? Este 2 lo puedo sacar afuera de la integral. ¿Sí? O sea que me va a quedar 2 por x a la 5 medios más 1 sobre 5 medios más 1 más x a la 3 medios más 1 sobre 3 medios más 1. ¿Sí? Listo. Entonces necesito ya reducir los términos, ¿no? Entonces sería 7 medios más 1 me da entonces 9 medios. Entonces va a ser 3 factor de x a las 9 medios sobre 9 medios más 2. Aquí me va a quedar entonces 5 medios más 1, que en este caso me va a dar 7 medios, x a las 7 medios sobre 7 medios más x a las 5 medios, ¿no? 3 medios más 1, 5 medios, ¿no? 5 medios sobre 5 medios, ¿sí? Entonces miren que aquí este 9 medios es el del denominador, ¿no? O sea que es como si yo estuviera así, 1 sobre 9 medios o 9 sobre 2 o así, 1 sobre 9 sobre 2, ¿sí? Y ahí como que se voltea por esa ley de extremos y medios, ¿no? O sea que esto va a ser 2 novenos. Entonces va a ser 3 por 2 novenos, x a las 9 medios, más 2 por 2 sobre 7 x a las 7 medios, más 2 quintos, x a las 5 medios. Y aquí lo puedo entonces escribir como 4 de una vez, o lo puedo escribir como distribuyendo el 3. Entonces va a ser 3 por 2 6 dividido entre 9. 6 dividido entre 9 me daría entonces 2 tercios. 2 tercios, x a la 9 medios, más, aquí me va a quedar entonces 4 séptimos, ¿no? 4 séptimos por 3 me daría entonces 12 séptimos. 12 séptimos x a las 7 medios, más 6 quintos, ¿no? 6 quintos x a las 5 medios y al final pues le coloco la constante de integración. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Preguntas hasta allí? ¿Tenemos preguntas? Y bueno, eso es lo que uno hace, ¿no? En el caso de la integral. Miren que inclusive, pues aquí podemos ver en esta tablita algunas integrales inmediatas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la derivada si yo sé que la derivada del seno es coseno, la integral del coseno, pues va a ser seno, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, para el caso 7, aquí en estas integrales básicas, ahí tenemos la primera, la integral de x es igual a x, la integral de c por dx, pues es cx, ese k que aparece allí, pues es la constante de integración, solamente que lo colocan como k, ¿no? Y ya miren que en la cuarta fue esa integral de la potencia que yo les comentaba. La 5 fue cuando n igual a menos 1, ¿sí? La del logaritmo de x. Y ya sé que, por ejemplo, la integral del seno es menos coseno y la integral del coseno es seno, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque yo sé que la derivada del seno es coseno, es decir, que la integral del coseno, pues es seno. Que la derivada del coseno es menos seno, entonces la integral del seno es menos coseno. Y así sucesivamente, ¿no?
Muchas de estas integrales, como por ejemplo de la 1 hasta la 7, son inmediatas, ¿sí? Ya la 8 se pueden hacer por métodos de integración, por ejemplo. Se pueden sacar de esa forma. Y bueno, aquí pues esto ya lo hicimos a mano. Para ustedes inclusive es muy importante también la parte de GeoGebra y podemos hacerlo por allí también. Entonces, vamos a hacerlo por allí. Entonces, listo. Mm, necesito escribir mi función, que en este caso es ¿cuál? Y igual a 3. Entonces va a ser 3, digámoslo así. 3 por x al cuadrado más x, todo esto elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, sobre la raíz de x, ¿no? Sobre la raíz de x. Raíz de x. Ujú, listo. Ahora, hay una cuestión también que lo he estado viendo en los trabajos y es que no le colocan el símbolo de integral, ¿no? O sea, colocan la derivada o el resultado como tal, ¿no? O le sacan la derivada, ¿no? La comprobación en GeoGebra es precisamente, pues, obtener el resultado mediante el comando integral, ¿no? Entonces, aquí hay un comando que se llama integral. Y aquí entonces está, por ejemplo, integral de la función, dice allí. ¿Desde cuál función? De f, ¿no? ¿Listo? Y miren que allí, pues, ya me dio el resultado, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo coloco como comprobación. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Les queda claro? Bueno, eso con relación inclusive al primer ejercicio, ¿no? Miren que también hay una cuestión importante y es que, como yo les acabo de mencionar, pues hay una integral indefinida que está muy en relación con una familia de curvas, que fue lo que yo les dije, y también hay una integral definida, ¿sí? ¿Qué son esas integrales? Como por ejemplo que la integral desde 2 a 3, por ejemplo. Entonces ahí se está asociando un intervalo, ¿sí? Un intervalo que va de 2 a 3. ¿Sí saben qué es un intervalo? ¿Saben qué es un intervalo? Entonces, por ejemplo, yo tengo una recta real, aquí tengo el cero, y un intervalo puede ser este, desde 2 hasta 3. O sea, todos los elementos que están entre 2 y 3. Ese es un intervalo, ¿sí? Y esta integral definida lo que me da como resultado ya viene a ser un número, ¿sí? Viene a ser lo que es un número. Ese número, ese número está asociada con el área bajo la curva, ¿sí? Entonces me dicen, por ejemplo, yo tengo una curva, por ejemplo esta, digo que este es y igual a f de x, ¿sí? Y aquí hay un área. Entonces quiero encontrar el área bajo la curva. A eso es lo que me refiero. Bueno, estos son problemas muy antiguos, ¿no?
y actualmente pues se siguen trabajando, ¿no? Pero esa era la forma o lo que se preguntaban antiguamente, ¿no? ¿Cuál es el área bajo la curva de y igual a f de x, por ejemplo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo algunas personas? Por ejemplo, Riemann, la que ustedes están ahorita haciendo. Entonces, ¿qué hizo Riemann? Entonces, Riemann lo que hizo fue coger, yo tengo la función, aquí y igual a f de x, y empezar a hacer una aproximación a través de rectángulos, ¿sí? Entonces empezaba a colocar rectángulos, 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 ¿sí? Y entre más rectángulos hayan, entonces más aproximado está o más aproximado es al área bajo la curva, ¿no? Tiene una mejor aproximación al área bajo la curva. Y todo eso es lo que se llama integral definida, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Por ejemplo, como yo tengo rectángulos, cada uno de ellos tiene un área. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿Quién me dice? ¿Nadie? La base por la altura. Ajá, exacto. Base por altura. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues que, por ejemplo, si estamos viendo este rectángulo, pues yo aquí tengo dos valores de x. Recordemos, pues, que estos son los valores de x y estos son los valores de y, ¿sí? Entonces, yo tengo dos valores de x, que les puedo escribir así, como x1 y x2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base del rectángulo? Pues va a ser una cosa que se llama delta x, que va a ser x2 menos x1, ¿sí? ¿Y cuál es la altura? Pues la altura va a ser la función o el f de x, ¿sí? Entonces, esta área para este rectángulo que vemos aquí va a ser ¿cómo? Pues va a ser base, que va a ser el delta de x, por la altura que va a ser f de x, ¿sí? O sea, f de x por delta de x, también se puede escribir así, ¿no? Pero si yo le hago eso mismo a cada uno de esos rectángulos, entonces pues yo tengo que sumar, hacer una sumatoria, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una sumatoria, lo que yo hago es, o escribo así, sumatoria de todos esos fx sub i por delta x. Y ahí esa es la aproximación que hace Riemann al área bajo la curva, ¿no? O a la integral en este caso. Muchas veces también en los libros lo escriben así, como SL, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes lo que hacen es coger y sacar unos f, lo suman y lo multiplican por el delta de x. Y el delta de x es igual a ¿qué? Por ahí lo di varias veces, a b menos a sobre n. Donde a y b, pues son los límites de integración, ¿no? Que es lo que se llama así. A estos intervalos que yo les mencioné hace un momento. Y ese n es el número de rectángulos que yo voy a realizar, la partición. ¿Sí? Entonces, allí yo puedo decir si es a la izquierda o a la derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo esta integral que va de 2 a 8 de x al cuadrado más 7x sobre 2. Dice, calcule una aproximación del área bajo la curva utilizando las sumas de Riemann izquierdas con n igual a 5 particiones y compruebe la respuesta en Jupyter. Bueno, entonces, ¿de pronto lo han hecho? ¿Algún ejercicio así parecido de la guía? Por mi parte, no, señor, por lo que no he entendido muy bien. Bueno, entonces, lo primero que tengo que sacar es un delta de x, ¿sí? Porque en ese caso, pues como lo vamos a hacer por sumas de Riemann, tengo que hacer o sacar un delta de x. Entonces va a ser, el delta de x se define como b menos a sobre n. Ese b y a son los límites de integración. Este es mi b, este es mi a.
¿sí? N va a ser las particiones, como yo le mencioné hace un momento. Entonces, el delta de X va a ser igual a 8 menos 2, ¿sí? Sobre N. ¿Quién es N? ¿Quién sería N? Pues por aquí me están diciendo que es 5, ¿no? Entonces, sobre 5. 8 menos 2, 6. Divide entre 5. O sea que mi delta de X es igual a 1.2. ¿Sí? 6 dividido entre 5, 1.2. Ujú. Sí. Entonces, ese es mi delta de X. Como yo ya tengo mi delta de X y como yo también estoy viendo que tengo que hacer sumas izquierdas, porque a algunos también les aparece con sumas derechas, entonces, en ese caso, yo parto de unos ciertos intervalos. Entonces, ¿cuáles son los intervalos? Miren que aquí, ¿desde dónde empieza el intervalo? Desde 2 hasta 8, pero como tengo que hacer particiones, ¿sí? Lo que yo les decía, tengo que construir 5 rectángulos, así como yo lo decía anteriormente, pues tengo que hacer particiones. ¿De qué? Pues del intervalo. Entonces yo puedo comenzar desde 2, ¿sí? Y aquí viene algo crucial y es el delta de X que nosotros sacamos, que fue 1.2. Entonces la primera partición para mí va a ser 2 más 1.2, que en ese caso va a ser 3.2. ¿Sí? La siguiente va a ser de 3.2 más 1.2, 4.4. La siguiente, 4.4, y aquí le sumo 1.2. Me da 5.6, ¿cierto? La siguiente, 5.6 más 1.2, 6.8. La siguiente, 6.8 más 1.2, 7 más 1, 8. ¿Sí? Miren que aquí tenemos cuántos intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo? 5. 5. O cuántas particiones? Tenemos 5. Ujú. Tenemos 5 particiones, ¿cierto? Entonces, como son sumas izquierdas, entonces yo voy a considerar los intervalos o la parte izquierda de los intervalos. Entonces, mis x sub 0 o mis valores de x van a ser 2, 3.2, o sea, toda esta parte izquierda. Si fuera la parte derecha, entonces considero todos los que están a la derecha. ¿Sí? X sub 1 igual a 3.2, X sub 2 es igual a 4.4, X sub 3 es igual a 5.6, X sub 4 es igual a 6.8. 6.8. ¿Sí? De esa forma yo tengo que construir o construyo estos X. Estos son los X que yo les hablaba acá, que hay unos X que configuran esa partición. Como son 5 particiones o 5 intervalos, pues tengo que colocar esos X, ¿sí? Los izquierdos, ¿no? Lo que me está solicitando. Bueno, ya sacamos unos X, necesitamos sacar unos F. Y voy a colocar entonces por aquí la función x al cuadrado más 7x sobre 2. X al cuadrado más 7x sobre 2. Esa es la función, ¿no? ¿Eso es para qué? Pues para sacar los f de x, ¿no? Porque eso es lo que yo necesito. F de x. ¿Sí? Listo, entonces aquí va a ser para 2. Entonces va a ser para el primer caso, para este primer caso. Entonces sería f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado más 7 por 2 sobre 2.
Esto me da ¿cuánto? 4 más 14. 4 más 14, 18 dividido entre 2, 9, ¿no? ¿Sí? Lo saco para 3.2. Entonces va a ser 3.2, 3.2 al cuadrado, más 7 por 3.2 dividido entre 2, que sería 16.32. 16.32. F de 4.4. Entonces va a ser 4.4 al cuadrado más, aquí va a ser entonces 7 por 4.4 dividido entre 2, me da 25.08. El otro F, el X sub 3, 5.6. Entonces va a ser entonces 5.6, 5.6 al cuadrado más 7 por 5.6 dividido entre 2 me da 35, ¿no? 35.28. Y el último, f de 6.8. Entonces va a ser 6.8 al cuadrado más 7 por 6.8. Ajá, dividido entre 2 sería 46.92. Listo. Esta suma me daría 9 más 16.32 más 25.08 más 35.28 más 46.92. Esto me da 132.6, ¿no? Ujú. Entonces ya sabemos, ¿no? Sabemos que por aquí lo coloqué, ¿no? SL es igual a la sumatoria de esos fx sub y por el delta de x. O sea que SL es igual a la sumatoria que me está dando aquí 132.6 por el delta de x, que en este caso es 1.2, ¿no? 1.2, que sería por 1.2. Entonces me daría 159.12. 159.12. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de hacerla por sumas de rima. Entonces, ¿qué es lo que tengo que sacar? Necesito sacar los X, en este caso estoy considerando los izquierdos, y necesito sacar los f de x, lo que coloqué aquí, para luego sumarlos y multiplicarlos por x, por el delta de x, ¿sí? Que sacamos en un principio. Eso fue lo que yo escribí aquí, cuando les estoy explicando sobre esa parte, ¿no? Listo, y el resultado me da 159.2. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Hasta allí? Bueno, ¿y cómo lo hago entonces en GeoGebra? ¿Cómo lo hago en GeoGebra? Listo, entonces vamos a mirar por acá. Voy a borrar esto. Ujú. Necesito entonces sacar, o voy a escribir la función. En este caso estamos diciendo que es x al cuadrado más 7x dividido entre 2, ¿no? Dividido entre 2. ¿Sí estamos bien? X al cuadrado más 7x dividido entre 2. Ajá. Y aquí hay un comando que se llama suma izquierda. ¿Sí? Aquí lo vemos. Suma izquierda. Entonces me dice que tengo que escribirlo así. Como función, la función, en este caso la función es f. La axisa inicial, que ya sabemos que es 2, porque comienza de 2 a 8, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La axisa final es 8, va de 2 a 8.
Y el número de rectángulos. ¿Cuál es el número de los rectángulos que dijimos? 5, ¿no? Listo. Y ahí me da 159.12, que fue lo que nos dio acá en este procedimiento que hicimos a mano, ¿no? 159.12. ¿Listo? Entonces, eso es lo que uno hace en GeoGebra. Esa es la comprobación que uno hace en GeoGebra, utilizando suma izquierda. Si fuera suma derecha, entonces, pues, hay una cosa que se llama suma superior. Está por aquí, ¿sí? Suma superior. Entonces, le coloco f, que es la función, 2, que es la axis inicial, y la final, que es 8, y el número de rectángulos, pues es 5. Entonces, que si lo hago de manera manual, me da 220.32. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta allí? Parece que esta reunión tiene límite de tiempo y ya se nos va a acabar el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso es el procedimiento, ¿no? Al final de cuentas, de cada uno de esos ejercicios que ustedes tienen que hacer, ¿no? De hecho, pues los que más trabajo tienen, ¿no? Creo que uno de los puntos también en la parte de las sumas de Riemann, que a veces pues es un poco más complicado de entender, pero el procedimiento pues es muy mecánico, ¿no? Al final de cuentas. Esta grabación pues yo creo que se las enviaré este fin de semana o mañana yo creo, se las enviaré si la quieren volver a ver. ¿Listo? Si no tienen preguntas, pues yo doy por terminado esta cita, este primer encuentro. Cualquier cosa me comentan por interno, aquí en el chat, y lo resolvemos. ¿Listo? Muchas gracias por la asistencia. Gracias a ti, doctor. Muchas Y que gracias, estén muy profe. bien.